Bueno, sabéis que los cómics son una herramienta muy versátil para utilizar en clase y, por ejemplo, para introducir textos más complejos que, pues a lo mejor en primaria o en los primeros cursos de la ESO, en lugar de enfrentarles directamente a una obra como, por ejemplo, El Quijote, pues podemos verlo a través de un cómic. Y para aprender idiomas también es una buena idea, porque, por ejemplo, pues, en lugar de utilizar el vocabulario habitual de un libro, utilizan un vocabulario mucho más coloquial. Pero si en lugar de eso lo que hacemos es que creen ellos sus propios cómics, pues estamos aprovechando que aprendan pues, a resumir, a sintetizar. Entonces, esta propuesta que la hemos utilizado nosotros, en este caso en primero de bachillerato, y digo nosotros porque yo tengo una especie de claustro virtual y trabajo con otros profesores de otros institutos de distintos puntos de España, y esta propuesta que les hice yo les gustó y hemos hecho cómics de la historia del siglo XIX y del siglo XX para al final crear pues, un repositorio de cómics para que los chicos los utilicen para estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues de una forma entretenida les motivamos para que se pongan a leerse otra vez los temas, mirarse los apuntes, aprovechar para ver los vídeos que hemos trabajado en clase, fomentamos la creatividad y además eso, creamos un banco de recursos con alumnos de otros centros, con lo cual están estudiando lo que ellos han creado, pero también lo que han creado los chicos de distintos puntos de España. Y, por supuesto, están mucho más motivados que si les digo vamos a hacer un trabajo de la restauración y el Congreso de Viena. Bueno, pues eso no apetece tanto, pero vamos a hacer un cómic del Congreso de Viena. Pues eso sí que les ha motivado de verdad, porque parece que llegamos a bachillerato y las actividades son de otro tipo, mucho más serias, y con esto aprenden muy bien, y además en equipo. Bien, ¿qué nos ha hecho falta? Pues en primero de la ESO, yo cuando he hecho cómics, hemos aprovechado que todavía no les da vergüenza dibujar y no te dicen eso de yo ya no sé dibujar, porque parece que es una cosa de primaria. Entonces, en primero de la ESO sí que hemos utilizado un formato que no era para nada digital, pero en bachillerato hemos utilizado una herramienta online, pero se puede usar cualquier cosa, o sea, que si no tenéis, pero bueno, en mi caso, con un ordenador o con una tablet, y utilizando PowerPoint o esta herramienta que os va a gustar mucho que se llama Comic Life, es facilísimo crear los cómics. Por supuesto, aprenden haciendo, nada de actitud pasiva en clase, porque ya sabéis que eso al final acaba siendo un poco rollo. Entonces, estos son los cómics, a ver si soy capaz de que haga de ratón. Sí. Y a ver si se abre. Qué faena, porque es que además tienen un puntito de sentido del humor muy buenos y verse pues la batalla del Sedán y ver a Napoleón después de ser derrotado y cómo ven ellos eso, pues es bastante divertido. Pero bueno, si no, los tengo en Twitter y los tengo en mi página web y los podéis ver perfectamente. ¿Y cómo evaluamos esto? Porque es verdad que a veces es un poco complicado. Hacemos un cómic y ¿qué calificación le damos? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido crear una rúbrica que estos son como los ítems más importantes que he utilizado para la rúbrica, pero que luego vosotros los podéis ir personalizando. Pero sobre todo, que por supuesto es algo creativo, pero que se tiene que adecuar a los hechos históricos. No es suficiente con que sea un cómic con mucho sentido del humor. Entonces se tiene que adaptar a los hechos históricos, tienen que aparecer personajes históricos reales, tienen que haberse, tienen que haber investigado y haberse documentado. Valoro la creatividad y la originalidad. Y, por supuesto, la gramática y la ortografía. Estamos aprovechando porque a mí a veces me parece mentira, pero en bachillerato les sigue costando la gramática horrores. Y es que, en realidad, lo que quería era que vieseis el trabajo de los alumnos, porque el mío, bueno, pues no es tan importante, lo que importa es lo suyo. Bueno, veréis que tienen unos códigos QR porque nosotros hemos ampliado la información y hemos creado una especie de libro digital de la clase en Wikispaces. Entonces, ellos han ido añadiendo códigos QR para vincularlo al libro que hemos creado en clase. Entonces, el cómic tiene muy poquita información, pero luego escaneas el código QR y te vas al libro de la clase que han creado ellos con la información que hemos ido recabando en clase y entonces han generado su propio contenido. Y los compañeros lo que han hecho ha sido utilizar ese Wikispaces a modo de libro para poder ir estudiando. Entonces, vais viendo los códigos QR ahí. Entonces, tenemos la restauración y el Congreso de Viena, las oleadas revolucionarias,
del 20, del 30 y del 48, que quiero que lleguemos a los de la unificación alemana, que son muy graciosos. Bueno, estos de la unificación italiana, que aquí lo que veis es a Garibaldi, y los de la unificación alemana hemos utilizado esta herramienta que os decía, Comic Live. Sencillísimo, lo podéis probar en clase para todos los niveles. ¿Veis? Aquí veis a Napoleón, a Bismarck, a Guillermo II y todos los códigos QR que os llevan pues, a los distintos apartados, lo que tiene que ver con la unificación alemana, todo lo que ellos han ido trabajando. Bueno, como veis tengo 2 grupos de bachillerato y cada uno pues, con su estilo y su personalidad pues, han creado unos cómics diferentes. Y esto es todo. Espero que os haya gustado.